¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La UNAM Responde. Qué gusto saludarlos en este espacio informativo de TV UNAM, en el que cada tarde buscamos compartir con ustedes pues parte del acontecer que se genera al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos, como cada tarde, también que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa universitario. Y les platico que hoy vamos a descubrir cómo es que los dinosaurios no se han extinguido, o al menos no del todo, esto a través de la más reciente exposición que presenta Universum. Acompáñanos. El Museo de las Ciencias de la UNAM cumple 31 años de compartir el interés por la ciencia, de responder algunas de las preguntas más complicadas y misteriosas, pero también de encontrar la complejidad en asuntos que a simple vista pueden parecer sencillos. Universum ha logrado atraer a decenas de generaciones al disfrute de la ciencia, pero también ha despertado vocaciones. Y para platicar de esta tarea titánica y también del festejo que amerita pasar más de 3 décadas dedicados a la divulgación, saludamos con mucho gusto aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM a la maestra en Filosofía de la Ciencia, María Emilia Beller, quien es, por supuesto, directora de este Museo de las Ciencias, Universum. ¿Cómo estás? Muy bien, Rosa, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo. Feliz de estar aquí y además prolongando el festejo. Ya hubo pastel, ya hubo inauguración, hay varias novedades en el Museo de las Ciencias Universum, pero hoy vamos a comenzar hablando de dinosaurios. ¿Cuál es el objetivo que me parece al mismo tiempo una conclusión y una invitación a una nueva oportunidad de conocer a esta especie? Claro que sí. Bueno, pues mira, lo que estamos ahorita haciendo para celebrar el cumpleaños 31 de Universum es abrir esta magna exposición que trabajamos en conjunto con el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Se llama Dinosaurios entre nosotros. Y bueno, entonces ya desde el título uno puede preguntar cómo que dinosaurios entre nosotros, si los dinosaurios todos sabemos, que el Chicxulub, que el meteorito, que se acabaron hace 66 millones de años. Pero la realidad es que pues la ciencia lleva ya varias décadas encontrando en el registro fósil que los dinosaurios en realidad no se acabaron, que una línea, ¿no? Un linaje tal vez chiquito inicialmente y un poco perdido en la historia dio lugar a las aves y de esa manera pues los dinosaurios siguen entre nosotros y con nosotros. Y la exposición lo que hace es dar cuenta de esta historia de búsqueda de información, ¿no? Un poco como de detectives, los paleontólogos, los geólogos, los biólogos, ¿no? Han ido reconstruyendo el mundo natural para poder encontrar a los ancestros comunes de las aves, y cada vez más, pues aunque al principio eran un poco escépticos, pues terminaron encontrando registros fabulosos que dan cuenta de que las aves descienden de un grupo particular, los terópodos, que es un grupo particular de dinosaurios. No es una exposición más sobre dinosaurios, que ha habido muchas y en muchos espacios. Se trata de una visión distinta que tiene además que ver pues, con los objetivos del Museo de las Ciencias. ¿Cómo atraer a estos nuevos públicos? Y te pregunto en este sentido con las novedades que se pueden disfrutar en las salas. Claro, Rosa, mira, sobre los dinosaurios siempre se han contado muchas cosas y sabemos que hay un público que ama los dinosaurios, ¿no? Niñas, niños jóvenes, en fin, abuelitos, abuelitas. En realidad es un tema súper atractivo y nosotros tenemos una sala de por sí que se llama Tesoros Fósiles y Minerales de México, y ahí puedes encontrar algunos de los dinosaurios que caminaban hace muchísimos millones de años por el territorio nacional, por Coahuila, por ejemplo, ¿no? Pero la exposición de dinosaurios entre nosotros tiene como un plus, y es que nos da cuenta de cómo la ciencia avanza y no se queda con las ideas de siempre, sino que sigue buscando pues, las aproximaciones a la realidad. Entonces, vamos a platicar acerca de cómo los dinosaurios tenían nidos, ¿no? Sobre todo, desde luego, aquellos dinosaurios de los cuales finalmente descienden las aves, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos encontrado en el registro fósil, pues, nidos y huevos fosilizados. Hemos encontrado algunos velociraptores, fósiles de velociraptores, de estos que vemos en Parque Jurásico en la película, ¿no?
que claramente murieron, muy posiblemente por una luz de tierra y de lodo y de agua, ¿no? Que se les vino encima muy, muy rápido y se preservó el fósil perfecto sobre los nidos, empollando, cubriendo y tratando de proteger entonces a los huevos. Qué sorprendente. Y es sorprendente. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros antes nos imaginábamos a los dinosaurios como estos animales enormes, pesados, hasta un poco tontos, con el cuerpo cubierto de escamas y a lo mejor de colores pues grises y, ¿no? O sea, como una cosa hasta un poco aburrida. Pero pues el registro fósil que hemos ido encontrando en los últimos 30, 40 años dan cuenta de que algunos de ellos tenían sobre el cuerpo plumas o protoplumas, ¿no? Y entonces esto pues fue la primera llamada de atención de que algo estábamos pensando mal, no eran escamas, algunos incluso habían dado lugar a un cuerpo cubierto por plumas. No necesariamente eso quería decir que tenían alas y volaban, pero sí, digamos, un poco se convertían en algo parecido a un avestruz, para que nos imaginemos más o menos, ¿no? Para ponerle rostro. Exacto. Y lo que pasa es que la pluma en el mundo natural es bien interesante, Rosa, porque no solo sirve para volar, sirve también para, por ejemplo, ensancharte un poquito y guardar el calor, es decir, la termorregulación, sirve para fingir que eres más grande de lo que eres. Y cuando esas plumas tienen color, incluso sirven para el cortejo, independientemente de que las uses para volar o no. Entonces, los fósiles muy bien preservados dan cuenta de que algunos de estos dinosaurios tenían plumas cubriendo el cuerpo. Y eso es muy interesante porque en el registro fósil generalmente lo que se queda es lo que es duro, la garra, el pico, el cuerno, ¿no? Pero es muy difícil que se quede un pétalo, el ala de un insecto o una pluma, que son muy delicadas. Pero bueno, afortunadamente hay buenas canteras de registros fósiles en donde hemos estado encontrando esta historia evolutiva y de eso da cuenta la exposición. Qué maravilla toda esta historia, pero como bien dices, para la mayoría de nosotros podría parecer pues información complicada, información densa, que ahí se vuelve una misión importante de Universum, en particular en este momento, de traducir, digamos, todo este conocimiento en cuestiones mucho más atractivas, y para ello utiliza, por ejemplo, esto del mapping, la lengua de señas, para atraer a más públicos y para hacerlo, digamos, más dinámico. Cuéntanos de estas novedades. Sí, yo te quiero platicar que hemos estado trabajando con el Instituto de Biología de la UNAM, que nos ha apoyado con colecciones, porque finalmente la UNAM pues es el reservorio de las colecciones nacionales, ¿no? De aves, de reptiles, tenemos entonces ahí en muestra algunos nidos y cómo distintas especies de aves hacen nidos diferentes, que entonces son unos nidos, el del colibrí es una cosa chiquitita hermosa, y hay aves, claro, inmensas que hacen unos nidos complicadísimos, pero pues también tenemos algunas cédulas en braille. Hemos hecho, gracias a un escultor mexicano fabuloso, el fósil del Archaeopteryx, pero para que lo puedan entonces seguir los niños, las niñas, los jóvenes débiles visuales, con los dedos y mediante el tacto se den cuenta de cómo el Archaeopteryx es el primer fósil que se encuentra de un ave ancestral, que es como este paso entre el dinosaurio y el ave y ya tiene plumas, ¿no? Y también tenemos una serie de interactivos en donde puedes ir tocando los huevos, las garras, los picos, ¿no? Y puedes entonces ir detectando cuáles son pues estos puntos comunes que unen a las aves con los dinosaurios. Y finalmente también quiero mencionar que gracias al apoyo de African Safari, que pues tienen estas especies de aves vivas, ¿no? Tienen flamingos, tienen avestruces y demás, estuvimos trabajando durante año y medio, y cada que, por ejemplo, mudaban las plumas, pues nos guardaban material biológico, y entonces ese material biológico que consta de picos, de cráneos, de plumas, de nidos, de huevos, de avestruz incluso, ¿no? La tenemos para que el público que no puede ver, pues puede entonces mediante el tacto comprender cómo eran o cómo son estas estructuras. Entonces hemos contado con aliados que nos permiten hacer incluyente la exposición. Oye, desde el principio de los tiempos, Universum fue un espacio pionero en la divulgación de la ciencia, pero eso no significa que haya llegado o que haya estado desde entonces en el mismo lugar. Cada año, con el tiempo, se tiene que ir renovando, actualizando con este tipo de experiencias, y ahora en particular con esta muestra lo hace gracias a una colaboración internacional. Ahora, ¿hacia dónde mira Universum y cuáles son, digamos, pues los retos, hacia dónde seguir con esta parte de la innovación?
Me encanta tu pregunta, Rosa, porque fíjate que una de las cosas que hemos detectado es que, a ver, hacer una sala de un museo, pues finalmente es muchísimo trabajo y recurso, y luego se queda allí, pero la ciencia sigue caminando, claro. Y la sala entonces ya no corresponde con lo que está sucediendo. Entonces lo que creemos es que nos vamos a mover cada vez más hacia salas que no queden como tan fijas en el tiempo y que permitan la introducción de conceptos novedosos en la ciencia de manera muy rápida, es decir, a lo mejor vamos a apostar por salas que sean más dinámicas, que tengan contenidos un poquito más efímeros, pero que nos permitan imprimir un dinamismo que finalmente corresponde con la ciencia, ¿no? Entonces, el próximo año queremos comenzar a generar estos espacios inmersivos, estos espacios que tienen experiencias distintas, que pueden ser cambiantes. Ya arrancamos un poco con el pabellón Imaginare con realidad virtual, entonces también es una herramienta tecnológica que nos permite contar historias sorprendentes de manera diferente. Y bueno, ya estamos cambiando también, aprovecho y hago la invitación, ya cambiamos entonces ahora la película, ahora tenemos una llamada Aqua y vamos a hablar de ecosistemas marinos. También otra mirada de Universum son las alianzas, ¿no? O sea, creo que tenemos potencial, justo con lo que hicimos con el Instituto de Biología, estamos trabajando con el Instituto de Biomédicas y el de Fisiología Celular en la construcción de una exposición futura que hable de ritmos biológicos, por qué dormir es importante, por qué comer a tus horas es importante, por qué todo abona la salud. Es decir, somos un museo universitario y en la UNAM se hace un montón de ciencia de frontera interesantísima y queremos ser reflejo de eso. Entonces, las salas fijas de pronto ya se nos están quedando atrás, una mirada museológica nueva que invite a los institutos a traer lo que están descubriendo y que nosotros lo presentemos a la sociedad. Esa es la tirada de Universum para el 2024. Creo que respondes un poco lo que tenía pensado preguntarte con respecto a cómo hacer para no perder el objetivo central del Museo de las Ciencias cuando se tiene que pensar en instrumentos, en herramientas, en experiencias. Pensaba justo en esta inmersión que tiene que ver, inmersión salvaje, que tenía que ver con ver de cerquita a un elefante, pero a una jirafa, pero ver el insecto más pequeñito moverse. ¿Cómo hacer para que no se pierda, digamos, el objetivo central, que tiene que ver además con la conexión con los públicos, con esos públicos que también van cambiando? Pues yo te quiero contar que nosotros hemos estado de unos años para acá usando, vamos a decirlo así, a Universum como un laboratorio viviente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces cuestionamos al público, ¿qué te gustaría conocer? La UNAM finalmente hace estudios en prácticamente todas las ramas del conocimiento y tenemos científicas y científicos fabulosos y el propio público a veces nos dice, a mí me gustaría mucho entender esto mejor. Y entonces nuestra labor es un poco generar proyectos que sabemos que pueden ser de interés. Te doy un ejemplo rápido. Ahorita tenemos una exposición que se llama Vacuniversum, que está totalmente relacionada con el hecho de que volvimos de la pandemia y a pesar de que estamos en la vida otra vez recuperándola gracias a las vacunas, tenemos 4 de cada 10 niños en México que no tienen la cartilla de vacunación completa. Porque pues como que a las mamás y a los papás ya se les olvidó la vacuna y ya no quieren regresar, bueno ya, no se la puse, pues ya no se la pongo. Y ese es un problema de salud pública enorme y hay que entenderlo, ¿no? Entonces hicimos una exposición para atender este tema que era muy relevante de salud pública. Vamos a hacer esta de qué tan importante es el sueño para nutrir nuestro reloj biológico, porque sabemos que hay muchos jóvenes que regresaron de la pandemia con un insomnio pandémico, nos dormíamos a la hora que fuera, todos perdimos los horarios, andamos un poco afectando la salud, hay mucha ansiedad en niños y niñas, hay depresión en jóvenes a edad cada vez más temprana, y entonces queremos atender eso mediante los investigadores de la UNAM que nos están proporcionando sus estudios. Y nosotros en Universum o en Dirección General de Divulgación de la Ciencia, pues lo que tenemos son los expertos que construyen esos puentes y lo transforman en una linda exposición para que todos nos divirtamos, pero también aprendamos. Y esa es la idea. Y de eso se trata todos los días. Y de entre los festejos y las actividades que tienen para este aniversario número 31 es que hay la posibilidad de viajar al espacio de cierta manera. Cuéntanos de esto. Claro que sí. Rosa, mira, te quiero contar que recibimos un donativo que nos tiene muy emocionados del astronauta de origen mexicano José Hernández, quien hizo una película que narra su vida, porque su vida realmente es fantástica, que se llama Millones de Kilómetros. Quienes la hayan visto, pues entonces sabrán que al final, pues un poco justo la película cierra con esta réplica de la cápsula Discovery donde él voló a la Estación Espacial Internacional.
Y esa cápsula se la regalaron a él al final de la grabación y él nos la ha donado a la UNAM, nos la donó a Universum. Así que la acabamos de inaugurar, está la cápsula en la sala del Universo y entonces uno puede entrar y la cápsula botón por botón es idéntica a la que se fabricó en la NASA. La NASA avaló que la cápsula es idéntica y entonces uno puede entrar y tomarse ahí su selfie y sentir que va a viajar al espacio y conocer cómo viajan ellos al espacio en realidad. Está imposible no querer ser astronauta con este tipo de experiencias cuando lo estás viviendo de alguna manera. María Emilia, pues vamos terminando la entrevista, pero cuéntanos también de este programa académico que tiene que ver no solamente con ir, visitar, disfrutar, sino aprender, participar, que son estas actividades que semana a semana además se renuevan. No podemos hablar de todas, pero por ejemplo en particular de lo que tiene que ver con dinosaurios entre nosotros. Por supuesto, Rosa. Bueno, yo les quiero decir que lo que yo sugeriría, porque siempre estamos cambiando para el público actividades, es que o nos sigan en las redes o llegando, vayan a atención al visitante y pregunten cuál es la actividad del día. Siempre tenemos demostraciones, charlas o talleres interesantes y nos vamos reformulando de acuerdo a distintas temáticas y salas. En particular con el tema de los dinosaurios, los fines de semana, a partir de enero, si ustedes van y visitan la exposición, pueden hacer talleres relacionados con el paso del dinosaurio a las aves y entonces, pues bueno, como decimos ahí, te diviertes, aprendes, entiendes y nunca volverás a ver a una paloma de la misma manera, Rosa. Pero hablas de las palomas y hablas de los elefantes y hablas de los océanos y de todo lo que está ahí a la vista, pero también lo que podemos descubrir. No podemos dejar de hablar del interés y de la necesidad de despertar vocaciones en las infancias y en las juventudes, María Emilia. Así es, estamos trabajando muy duro, por ejemplo, para el próximo año inaugurar el espacio infantil que estuvo cerrado durante la pandemia. Conceptualmente lo hemos cambiado por completo, lo queremos inaugurar entonces en el 2024 de nuevo con una mirada totalmente distinta y justo apelamos a la formación de vocaciones en niñas y en niños y en acercarles la ciencia a través del juego, porque es una manera fabulosa de seguir jugando pero cuestionándonos acerca del mundo que nos rodea. Es decir, el pensamiento científico al centro de lo que hagas, incluso si no quieres ser científico ni científica, no importa, pero el siempre cuestionarnos, el siempre tratar de encontrar el conocimiento basado en la evidencia, ¿no? Todo eso yo creo que es muy importante. Y finalmente, bueno, claro, tenemos una enorme cantidad de jóvenes que nos visitan y siempre poner nuevamente a través de experiencias inmersivas, atractivas, demostraciones y demás, el que ellos puedan meter las manos a la ciencia, jugar con los interactivos, sentir que comprenden algo porque ellos lo construyeron y lo crearon y se apropiaron de ese conocimiento y esa es nuestra misión. Dices algo, no todos necesitamos y no todos debemos ser científicos. ¿Cómo hacer la diferencia, solo para que nos quede claro, de tener pues la línea entre la ciencia y la divulgación de la ciencia? Ah, bueno, eso es, mira, yo te voy a decir que incluso los que estudiamos ciencia, yo que de origen soy bióloga, soy una gran consumidora de divulgación de la ciencia de otras áreas del conocimiento, por ejemplo, astronomía o matemáticas, ¿no? Yo creo que el chiste es que está en siempre querer aprender, no importa que no hayas estudiado ciencia, pero si no estudiaste ciencia, la divulgación es la que te orienta y te permite acercarte al conocimiento científico que de otra manera podría ser bastante complejo. Entonces, los buenos autores de buenos libros, los buenos documentales te permiten apropiarte de un conocimiento que está allá afuera y que hoy mueve el mundo, porque nuestro mundo es un mundo científico-tecnológico. Y si tú te quedas por fuera de esos discursos y no entiendes lo que es el CRISPR y no entiendes lo que es la inteligencia artificial y no entiendes, entonces ya no estás siendo un ciudadano de hoy. Claro. Pero ¿cómo haces para entender todo eso sin tener que regresarte a estudiar ciencia? Bueno, pues la divulgación de la ciencia es la manera en la que tú en tu tiempo libre, con un documental, con una película, con un buen libro, etcétera, con una buena revista, como ves, que hace artículos mensuales acerca de todo esto, te mantienes con una cultura científica tal que te permite tomar decisiones informadas. También estamos en una época, ya sabes, de las fake news, que a veces pueden ir incluso contra tu salud y la de tu familia. Entonces, tener un pensamiento crítico, una buena evidencia, no tienes que ir a estudiar bioquímica, medicina, no vas a poder, pero la divulgación es ese puente que te conecta con lo que sí está pasando en quienes sí generan la investigación científico-tecnológica que mueve al mundo hoy y que tú entonces puedas ser un ciudadano moderno y transitar por
pues el siglo XXI como debe de ser. Y podemos entenderlo así. La ciencia nos ayuda a entender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pero también nos ayuda en términos individuales a desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, el aprender a aprender. Y todo eso se puede hacer en Universum. La buena noticia, además, es que, por supuesto, estará abierto en este periodo vacacional, excepto los días festivos, 24, 25, 31 y 1, pero todos los demás es una excelente oportunidad para llevar a toda la familia y disfrutar. Muchísimas gracias, María Emilia Beller, directora del Museo de las Ciencias Universum. Estaremos muy atentos a todas estas actividades que suceden en diciembre y también en enero. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias, gracias. Y por supuesto nos vemos en Universum. Y cambiamos de tema. Con la llegada de la temporada invernal y de las bajas temperaturas, pues son comunes los resfriados, la tos o la gripe. Es por ello que es tiempo de vacunas. Y el gobierno de la Ciudad de México invita a la población mayor de 18 años para que acuda a alguno de los 32 centros de salud disponibles en la Ciudad de México o también al CENSIS, este Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en donde se están aplicando la vacuna de Sputnik V. El horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordemos que la mayoría de los malestares habituales en estas fechas están muy relacionados con la enfermedad de COVID-19, así que más vale prevenir. Y para todos los detalles podemos visitar el sitio salud.cdmx.gov.mx o bien estar atentos a las comunicaciones en sus redes sociales. Al presidir su primer consejo universitario como rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas reiteró su interés en que haya mayor participación de la comunidad para fortalecer el gobierno universitario. A este tema dedica varias páginas la Gaceta Universitaria de este lunes. Durante la última sesión del Consejo Universitario se avaló el presupuesto de casi 56,000 millones de pesos para la UNAM, que se ejercerá en el 2024. Incluye más apoyo para el bachillerato y la educación a distancia. En materia de docencia se aprobó la nueva especialización en medicina paliativa, que busca formar profesionistas que ayuden a personas con enfermedades crónicas y terminales. Desvanecer las fronteras entre la realidad y la ficción es el objetivo de la exposición colectiva El fin de lo maravilloso Cyberpop en México, que se inauguró en el Museo Universitario del Chopo. Sobre nosotros los mexicanos, nuestra historia y nuestras raíces más profundas, nos cuenta hoy Joel de Alba en A la Conquista del Sabor. Las raíces más profundas de nuestra mexicanidad se encuentran en Nayarit. Siglos antes de la peregrinación azteca, los toltecas llegaron a Nayarit. Por lo tanto, podríamos afirmar que la generación que llegó a Tula y fundó uno de los imperios más poderosos del México antiguo, nació en Nayarit. También podríamos afirmar que los mexicanos más antiguos no solo se alimentaron de maíz, sino que combinaron los productos de la tierra con los frutos que les ofreció el mar. Mezcaltitán, además de ser isla de pescadores y tener pescaderías de origen prehispánico, sigue conservando la tradición de que aquí fue en donde se posó por primera vez el águila del escudo nacional sobre un nopal, al igual que la que verían los aztecas más tarde para fundar la Gran Tenochtitlan. En esta pequeña isla se siguen pescando muchos camarones, ostiones, jaiba y la deliciosa lisa, además de ser la cuna del pescado zarandeado. Su origen se remonta a épocas prehispánicas, en donde el humo del mangle blanco le da un sabor espectacular. En Nayarit también encontramos las mazorcas de maíz más grandes del mundo. Llegan a medir hasta 60 centímetros. Esto es en el municipio de Jala. Aquí el maíz alcanza su máximo desarrollo y debido a la altura de ciertas milpas de 4 a 5 metros de altura, la cosecha se hace siempre a caballo. Y si les digo que Nayarit es la cuna del mariachi, los coras utilizaban una tarima para bailar, la cual era hecha de la madera de cierto árbol de acacia por su magnífica resonancia. Esta tarima era llamada mariachi y se usaba en las fiestas indias y mestizas de la costa, mucho antes de la independencia. El puerto de San Blas fue testigo de expediciones que llegaron hasta Alaska. También recibió en varias ocasiones a la nao de China.
aportando mestizaje a la gastronomía mexicana con la llegada de nuevos ingredientes. En las costas nayaritas se sigue preservando los platos prehispánicos, resaltando el delicioso tlaxihuili. Se prepara con camarón, atole de maíz y chile. Su nombre náhuatl se conserva hasta nuestros días. Los tamales de camarón barbón, las tostadas de ostión y la lisa tatemada en leña verde son otra prueba del alto refinamiento gastronómico de nuestros antepasados. En esta región continúa la innovación de platillos, en donde crearon una delicia que nació durante la pandemia. Se trata de los balazos, que es un shot de jugo de almeja con tomate, camarón y ostión, toda una explosión de sabor en algo tan sencillo. El secreto, producto fresco recién salido de las costas mexicanas, en donde abundan langostas, camarones, jaivas y gran variedad de pescados. Es muy cierto que la cultura de un pueblo está en su gastronomía, y la cocina mexicana también es abundante en platillos de mar. Con toda esta información terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos como cada tarde a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas, al equipo que hace posible esta transmisión día con día también. Muchísimas gracias, y a todos ustedes, además de agradecerles, les invitamos para que nos acompañen mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto en una nueva emisión de La UNAM Responde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.